Buenas tardes, Buenas bienvenidos tardes. un jueves más a estas actividades paralelas, presentaciones de autores de la Editora Regional de Extremadura como actividad paralela en la Escuela de Letras de AUPES, y hoy tenemos la gran suerte, nunca mejor dicho, porque es un honor darle saludarlo y que esté acompañándonos a todos nosotros en este webinar, nada menos que quizás el director más importante, el dramaturgo más importante que ha dado esta tierra, como es Francisco Suárez, que se encuentra a muchos kilómetros de distancia de su tierra, pero siempre lleva Extremadura en su corazoncito, y que qué mejor que hoy, en este día de primavera maravilloso, o esta tarde de primavera maravillosa, para que nos hable de su novela, una novela que estrenaba en noviembre del pasado año, pero que sigue funcionando de maravilla y que es un auténtico lujo. Como lujo es presentarles ya a Francisco Suárez. Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Encantado de volver a verte, Antonio. Bueno, hay mucha gente, me consta, que tenían muchas ganas de que llegara este webinar para, para verte, para que escucharte y para que nos contases, porque tu trayectoria en el mundo de las tablas ha sido y es impresionante, y ahora ese salto que has dado al mundo de la novela y de la mano de la Editora Regional de Extremadura. Si te parece, vamos a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña biografía tuya. Digo breve porque es que si nos ponemos a hablar de toda tu biografía se nos va estos 45 o 50 minutos que solemos emplear en estas actividades, se nos iría hablando solamente ya de tu currículum. Pero bueno, Francisco Suárez, como ya lo están viendo ustedes, él nació en Santa Marta de los Barros, nace, como le gusta decir, en el seno de una familia de gitanos herreros y tratantes, y ha estado toda su vida vinculado al mundo del teatro como director. Sus montajes giran alrededor de conflictos entre la realidad y el deseo, siempre con un profundo compromiso con los perdedores. Con medio centenar de montajes realizados entre 1976 y 2020, algunos recordados como El diálogo del amargo, La isla de los esclavos, Las persas, Antígona o Bodas de sangre. Buena parte de estas puestas en escena han sido representadas en festivales nacionales e internacionales: el Festival de Mérida, el Festival de Almagro, el de los Veranos de la Villa de Madrid, festivales de las Naciones de Sofía en Sofía, perdón, en Bulgaria, o el Teatro de la Ville de París, el Festival de Nápoles, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de Sitges en Barcelona. O sea, todo un gran número de sitios importantísimos, de los mejores escenarios. Su María Estuardo se estrenó también en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro del Liceo, y sus obras han viajado a Moscú, Londres, Chicago, Nueva York, y en esta ocasión, pues bueno, la ocasión de lo que estamos hablando de María Estuardo, con la compañía María Plistaca, en la compañía perdón, en la Compañía Nacional de Danza. Eso Fue es. director también artístico del Festival de Teatro Clásico de Mérida en dos ocasiones, del 93 al 96 y del 2007 al 2010, y participó en la producción de la película Last Stone Drop, con fue galardonada con la Palma de Oro del Festival de Cannes con Una cierta mirada. Así más o menos a grandes rasgos, ¿no, Paco? Yo creo que he hecho un repaso un poco así, tirando de memoria, de lo que ha sido tu trayectoria, ¿verdad? Larga trayectoria, es cierto. Desde los 30 y... Bueno, con 26 años cuando me vine a Barcelona a estudiar, y ya empecé, cuando volví a Badajoz, empecé con la compañía Diego Sánchez, que fue la primera compañía profesional de teatro que se hizo allí en Extremadura, concretamente en Badajoz. Una compañía de bonitos recuerdos, con 4 o 5 montajes. Después ya salté a Madrid y he ido colaborando siempre con compañías extremeñas y trabajando en Madrid a nivel profesional. La verdad es que le estaba diciendo a nuestro amigo que me siento un privilegiado porque realmente he tenido la suerte también y la voluntad y el trabajo. No, nadie te regala nada. Y si te regalan algo es para bien. En este caso ha sido bueno porque me encontré con una serie de personas importantes en mi vida, eso que podemos llamar mecenas, ¿no? Fue con Francisco Muñoz Ramírez, consejero de Cultura durante 8 años de la Junta de Extremadura, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que confió en nosotros en Espectáculos Ibérico para dirigir el festival. Y después, finalmente, cuando salté aquí a Madrid, me encontré con Mario Gas, director del Teatro Español y uno de los directores más importantes de este país.
Él confió en mí, creó en mí y me dijo, Paco, aquí tienes el escenario del Español para tus historias de gitanos, para que nos cuentes esa historia. Y ahí estuve con 4 montajes estupendos. Y la verdad es que sí, que ha sido una trayectoria eh, hermosa. La verdad que he hecho siempre lo que yo creía que debía hacer dentro de una línea de trabajo muy coherente, muy cercano al, a lo artístico. En ningún momento cedí a lo comercial. Fui muy exigente conmigo a la hora de proponer los proyectos, trabajando con productoras independientes y privadas y con teatro público. Una trayectoria, bueno, pues como tú bien has enunciado y habías dicho, es una trayectoria, bueno, yo creo que ha marcado de alguna forma mi vida. Y ahora das el salto al mundo de la novela y hoy, bueno, ya la presentaste en noviembre, pero hoy vienes a presentarnos aquí en estas actividades paralelas este libro que tengo aquí en mis manos, que pueden ver los webvidentes, que se titula El mar de Tánger, con esta portada tan bonita, y que cómo ha sido ese salto, cómo es ese momento de decir, llevo toda la vida en el teatro, con un tipo de literatura diferente, ahora me voy a la novela. ¿Cuándo surgió esa chispita? Pues surgió por un fracaso. Fíjate cómo son las cosas. Y realmente estrenamos en marzo del 2020 El diálogo del amargo, de Federico García Lorca. Estuvimos 45 días ensayándolo en el Teatro Español, una producción importantísima del Teatro Español, y el 5 de marzo vino la pandemia y aquello se cerró. Y cuando volví a Badajoz, a mi casa, dije, algo tengo que hacer. Llevaba ya intentando escribir, nunca había escrito, había hecho dramaturgias, adaptaciones, pero nunca en el terreno de la narrativa y de la novela. Digo, voy a intentarlo, a ver qué es lo que pasa. Y me enganchó. La verdad que empecé, y fueron 1 año y medio o 2 de trabajo muy intenso, muy disciplinado, sin saber qué es lo que estaba haciendo, porque siempre tomaba referencias, influencias de mis autores preferidos, a ver si por aquí, a ver si por aquí encuentro la línea de trabajo, la estructura, los objetivos, dónde puedo formular esta propuesta, dónde no. Y la verdad que fue intenso, muy doloroso y al mismo tiempo muy divertido, porque me encontré que no necesitaba de ningún equipo ni de nadie. Era el ordenador y yo. Y yo dije, esto es buenísimo. No voy a ¿Qué necesitar, diferencia, no? no voy a necesitar ninguna producción, ni actores, ni a músicos, ni a escenógrafos, ni a iluminadores. Yo me ilumino y me lo como todo. Y fue muy divertido, me encontré ahí. Y fue la pandemia la que de alguna forma, cuando hablo de fracaso, de ese horror que pasamos, me permitió de alguna forma encontrar un nuevo camino. A mí siempre me ha gustado la escritura porque mis estudios de jovencito tuve la ocasión de estudiar latín y griego, humanidades en aquellos tiempos, como tú sabes, era muy importante para la formación y tener criterios, porque las humanidades son las que nos dan criterios y puntos de vista sobre la vida. Y aquello me permitió ser un lector avezado, muy desordenado, pero a leer siempre. Y eso me ha permitido de alguna forma que al ponerme a escribir sabía un poco por dónde iban los renglones, por dónde podía ir. Pero trabajando siempre desde la intuición, desde esto puede ser así, esto no puede ser, dudando mucho, pero tirando bastante folios. Y la verdad que fue muy agradable y muy hermoso, la verdad. Después sí tengo que decir que cuando se lo presenté a Luis Sáez, al antiguo director de la editora, y leyeron la novela a sus asesores y dijeron que para adelante. Cuando recibí los 2 libros primeros que me mandó María José, para mí fue esos días felices, importantes de la vida, ¿no? Primero porque la edición es de una belleza y de un gusto maravilloso, está hecho con una delicadeza, está bien, es una edición preciosa, es el tacto, el olor, cómo es, en fin, una maravilla. Todo el mundo lo reconoce, Antonio.
Todo el mundo reconoce Sí. que la editora y que Vinca per Vinca es una colección maravillosa. El tacto del libro, no sé, El aquello, ese papel que día, se usa, el efectivamente. papel, todo. Cuando yo abrí ese paquete, yo dije, qué maravilla, qué cosa tan bonita y tan hermosa, ¿no? Esos días, esos momentos bonitos que tienes en la vida, ¿no? Y Era nada, de esperar, Francisco, digo que era de esperar que el día que decidiese dar ese salto de las tablas al ordenador para escribir una novela, que ibas a elegir una, vamos, era casi que todos los que hemos seguido tu trayectoria como dramaturgo, sabíamos que ese salto te llevaría a elegir una mujer fuerte, ¿no? Para que tomase el testigo de Antígona, Raquel o María Estuardo, que han sido, por citar algunas, ¿no? De las que durante estas 4 décadas de vida dedicada al teatro han dado aliento y vida a tus creaciones. En este caso, eh, la protagonista también es una mujer amada, y cuéntanos un poco para que todos aquellos que nos estén viendo, eh, ese personaje. bueno, yo creo que los autores podemos decir muy poco de nuestro libro, son los lectores los que Ya, realmente... ya, ya. Yo no puedo agregar demasiado, lo que puedo hacer una elipsis general de esta chica, esta niña, que nace en Évora, en Portugal, en los años 40, y que se reduce su vida a una rutina que ella quiere romper. ¿Por qué? Porque entiende que la vida no se, la vida sirve para algo, que tiene, la vida tiene sentido. Y ella, leyendo, va encontrando su camino y al final rompe con todas las reglas que en ese momento están impuestas y dice, y quiero ser libre, quiero ser una mujer para hacer lo que yo crea conveniente, ¿no? Eh, Hay una cosa durante toda la novela que parece ser que los críticos lo han detectado, lo han visto, ¿no? Y es que el deseo es, de alguna forma, lo que formula realmente toda la elisis o el itinerario de los protagonistas, ¿no? De unas mujeres y de unos hombres perdidos, de unos hombres y una sociedad enquilosada en el miedo, sobre todo en el miedo, ¿no? En el miedo de dos sociedades, dos dictaduras, concretamente la de Salazar y la de Franco. Y ahí resurgen de alguna forma ese deseo de los personajes de romper con todo ello, como de una forma yo creo que negativa. Ellos no entienden lo positivo que puede haber en sus contradicciones, en su duda o en su lucha por conseguir el bien. Y se meten en unos fregados importantísimos y que no uno de ellos pueden salir, otros no pueden salir. Llamada sí sale, porque decide hacer lo que ella siente y lo que ella piensa, ¿no? Y después también la crítica ha reconocido de alguna forma una prosa, bueno, como decía Jordi Gracia en Babelia, en El País, con una lengua desatadísima. La verdad es que muy desatada, ¿no? Y yo pensé siempre, bueno, yo siempre solo he escuchado, o lo he leído mejor dicho, a Borges que decía que no había que tener pudor a la hora de escribir. Y yo la verdad es que me olvidé del pudor y dije lo que sentía y de la forma que creía que esos personajes podían expresar su mundo. Eh, pero también yo creo que ahí influye un poco, porque yo te he oído contar en alguna ocasión que esta novela es una novela también un poco revelada, ¿no? Francisco, cuéntanos esa historia que te he escuchado ya en más de una ocasión en otras presentaciones, de ese ser que te acompañó a tomar churros. Sí, la verdad es la verdad. Sí, yo siempre he creído que no, que un autor tiene siempre a alguien detrás, a su oído, a su lado, porque la soledad del escritor es muy dura y entonces necesitas siempre tener a alguien que te vaya diciendo. Entonces yo me inventé una historia y la confesé en esas presentaciones, ¿no? Y es que aquí hay una churrería al lado de mi casa, donde no voy muy frecuentemente, pero de vez en cuando y en invierno, un chocolate con churros sientan bastante bien. Y me inventé que ese día un señor me invitó
a esos churros con chocolate y, bueno, pues agradecido le invité a fumarse un cigarro en la puerta, charlamos y me dijo, si es que yo te conozco, he visto algunos de tus montajes en Madrid, en el Teatro Español, y me gustaron mucho, y sé que estás escribiendo una novela y que te has quedado bloqueado y que no puedes tirar para adelante. Entonces, yo si quieres te ayudo. Yo me he dedicado toda mi vida, desde hace siglos, me he dedicado a ayudarle a esos bloqueos de esos autores, ¿no? Además, noveles como tú, que no todavía no tenéis el peso para saber resolver las cosas de una forma eficiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar y este señor me indicó y escribió la novela él. Y este señor no era otro que el Mefistófeles del Fausto de Goethe. Este señor que me dijo, por aquí, por aquí, por aquí, la novela es suya, no es mía. Lo escuché y de ahí me salió. Y siempre recordaré que decía Hemingway que para escribir hay que estar siempre escuchando. Si escuchas, aprenderás a escribir. Si lees, mucho mejor. Pero si escuchas, aprenderás a escribir. Y la verdad es que escuché a este Mefistófeles, a este individuo que me ayudó A ver, muchísimo, evidentemente. de ahora en no digamos dónde está la churrería, porque si no, aquello se va a llenar de gente esperando que aparezca ese Mefistófeles para que le susurra al oído cuál es la historia que tienen que contar. Pues está en Vía Layetana número 13. Por si Ya alguno saben quiere. lo que, por si alguno quiere, ya saben dónde hacen esos churros tan mágicos que a uno le encienden la bombillita. Sí, señor. De de todo el proceso de escritura, Francisco, es verdad lo que tú dices. Al fin y al cabo, aunque tú ya eres un autor muy consagrado, pero claro, en otro género, sin embargo, en esto eras un autor novel. ¿Qué ha sido la parte que más te costó? ¿O cómo? ¿O te pensabas o igual al inicio pensabas que escribir una novela iba a ser un trabajo a lo mejor más sencillo? No, siempre creí que era difícil. Siempre, Yo siempre. valoraba. A mí me costó, sobre todo, resolver las últimas 50 páginas. Porque los personajes se revelaban. Por donde yo iba me Contra ti. decían, Que contra no. mí. No, me Sí, decían sí, sí, no. sí. La Amada me hablaba y me decía por las noches, a las 4 de la mañana, me despertaba y me decía, no, Paco, por ahí no pueden ir los tiros. Yo no puedo ir por ahí. Tienes que ir Sí, por sí. aquí. Y las últimas 50 páginas me costaron, realmente. Pero escuché a los personajes, cuál era su pálpito, cuál era su anhelo, cuál era su deseo. Que es, Amada me dijo, yo quiero terminar al lado del mar, quiero terminar al lado del mar. Y digo, pues veámonos. Y ese mar de Tánger, que tú sabes que en aquellos años Tánger era una ciudad cosmopolita donde los autores, los artistas, era un lugar de refugio tras la horrorosa guerra mundial y la guerra civil española. Se trasladaron muchos escritores españoles y extranjeros y era el oasis donde buscaba Amada su libertad. Libertad bien entendida, quiero decirte, hacer lo que ella pensaba que debía de hacer con su vida, que esa es la libertad que hay que entender. Y ella eligió el mar de Tánger para vivir sus años con ese amor que ella encontró, que no era nada más y nada menos que su hermano. Una historia de sangre, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué han sido siempre las mujeres tan importantes para ti en tu vida creativa, me refiero, narrativa, tanto en el teatro como ahora en la primera novela? ¿Qué encuentras en la fuerza o encuentras una fuerza especial en la mujer? Porque yo creo que la mujer está el universo al completo y está perfecto. En nosotros no. Nosotros estamos ahí deambulando siempre por sombras y por las sombras no sabemos. Dice, oh, el hombre es muy simple, muy sencillo, tal y cual, y la mujer es más complicada. No, la mujer es más compleja. Y por lo tanto, esa complejidad le da ese valor universal que tiene la mujer. La mujer, la madre, la esposa, la hija, y que permite de alguna forma entender al mundo. Ellas son más comprensibles, ellas abarcan mucho más que nosotros.
ellas tienen una visión más amplia, más abierta del mundo y de las cosas, y nos permiten, de alguna forma, entenderlo mucho mejor. Por eso siempre he elegido protagonistas femeninas, es cierto, ¿no? O sea, porque además de su valor personal como heroínas, como mujeres que han luchado y que han roto y que han vencido los obstáculos con una fuerza increíble, porque realmente son portentosas, son mujeres fuertes, valientes, hechas para adelante. Paco, en la novela hay una mezcla entre personajes ficticios, como Amada, aunque a mí no me gusta nunca llamarle ficticio porque al fin y al cabo uno lo crea, el autor los crea y para ti esa Amada tú le has puesto seguramente rostro, le has puesto cuerpo, le has puesto voz, pero bueno, conviven con personajes, aunque ya algunos hayan fallecido, o la mayoría han fallecido, pero personajes históricos. Jean Astray, Evita Perón, Carmen Polo, el Aristide de Sousa Méndez. ¿Cómo, cómo fue encajar un personaje histórico con un personaje ficticio para la hora de saber bien por dónde encajarlo y desarrollar la personalidad? Porque claro, cuando te tienes que escribir sobre alguien que ha sido histórico, tienes que estudiarlo bien, ¿no? Tienes que, igual que cuando vas a hacer un montaje teatral, tienes que saber bien la personalidad para saber luego después cuando tengas que ponerlo en un diálogo o cuando lo tengas que meter, encajarlo en una parte de la historia. Bueno, eso me lo dio el tiempo en que nació Amada, años 40. O sea, yo sabía que entre los años 40 y 60 y tantos, que son los años de Amada, hasta que llega a Tánger, esos años ya era muy fácil de entenderlos. Era dictadura de Salazar, dictadura de Sí, Franco, de duda. y con unos personajes que crearon un contexto histórico. Porque yo siempre he pensado que la novela tiene que estar circunscrita a un momento histórico de la vida, ¿no? Hay otras novelas que no tienen que ver. No hablemos de Cortázar, pero sí hablamos de García Márquez, que sí lo enclava en un contexto histórico, aunque no haya unos referentes directos. Pero la parte real, de personajes reales que contribuyeron a crear realmente el espacio y el ámbito de la historia, yo me inventé una serie de personajes que sabía que me podían encajar perfectamente ahí. De esta forma sí puedo confesar y decir que yo conocía a Mara. Existió. Ese Sí, personaje bueno, femenino. eso no nos lo has contado nunca. Eso se Lo- puede decir que es una exclusiva que estás haciendo esta tarde aquí a los estoy, webidentes de AUPEX. estoy haciéndolo. Yo conocí a esa mujer, una mujer hermosísima, una mujer sabia y una mujer al mismo tiempo muy dura consigo misma y con el mundo, ¿no? Pero llegué a conocerla. Ya mayor, y sus referencias siempre las tuve en casa porque no era familiar, pero era una persona cercana y ella fue la que tiró de la cuerda. Y yo, cuando la conocí, la miré, yo dije, Amada, necesita que se cuente tu vida, ¿no? Que se cuente tu historia. Mm, así fue. Paco, has tenido hasta ahora has presentado, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, mientras estábamos esperando para conectarnos, has presentado la novela en un montón de sitios y en sitios muy importantes. La novela vio la luz, porque tú lo quisiste así y yo te lo agradezco muchísimo, que en Badajoz, que fue donde el 11 de noviembre, el día que se presentó. Pero luego después has recorrido con ella lugares importantísimos. Has estado en Sevilla, has estado en Madrid, nada menos que en el Ateneo, que es la cuna del junto con el Instituto Cervantes, yo creo que son la cuna de las letras, ¿no? En Madrid, has estado no, en tu ciudad, indudablemente, donde vives ahora, en Barcelona también la has presentado, siempre acompañado de gente muy importante, y ahora vuelves de nuevo a Madrid el día 19, invitado para seguir hablando de este mar de Tánger. La ¿Te Comunidad de esperabas? Madrid, La Comunidad de Madrid, efectivamente, la que noche te ha de, invitado. la noche de los libros, sí. ¿Te esperabas esta acogida tan buena por parte del público? No, la verdad es que no. Yo, ¿qué iba a pensar?
a mí se ha convertido, eso de decir, he tenido un sueño, bueno, pues este sueño se ha hecho realidad. O sea, que por primera vez en mi vida haya tenido esta oportunidad y este privilegio, la verdad es que yo estoy muy agradecido. Primero también a ti por haber colaborado en todo esto y haber dirigido todas estas presentaciones que yo no sabía ni cómo hacerlas ni cómo llevarlas a cabo, pero ha sido un sueño cumplido de que, bueno, ahora fíjate, yo vivo aquí al lado de una biblioteca estupenda donde voy casi todas las tardes a leer para no comprar muchos libros porque no me llega mucho el dinero. Entonces, Está la pensión cortita. está cortita. Está bien, no me puedo quejar, está bien, pero no me llega No, no es demasiado para broma, es comprar. broma. Son chistes que nos hacemos nosotros. Eso. Entonces, voy aquí a esta biblioteca y se enteró la directora de que, hombre, por fin me he enterado que has escrito un libro, que has publicado una novela. Dice, y queríamos tenerla en la biblioteca. Digo, bueno, pues el otro día a María José le pedí que mandara 3 ejemplares a la biblioteca porque quieren tenerla en esta biblioteca. Bueno, la verdad es que ha sido una acogida estupenda, ¿no? Y los lectores que me han escrito y me han llamado por teléfono me han dicho que soy un, ¿cómo se llaman estos que se saltan al vacío? Eh, un suicida. Hace suicida, No, ¿no? Haces no, no. puenting. Sí, que, bueno, dice, vamos, no sé cómo has podido. Pecellín, Manuel Pecellín, en la crítica que hizo, decía, dice, vamos, no era nada esperado que una novela de esta fuerza, de este peso, saliera de alguien que no está avezado en esto, o como Miguel Murillo la calificó de prodigiosa, o como en Culturama de exuberante y barroca, de otros de literatura de la metateatral o metaliteraria, porque realmente hay una serie de cosas ahí en la novela, como tú sabes, donde hay dos autores que se están peleando por quién es el verdadero autor de la novela, ¿no? Eso también era muy interesante porque eso hay un autor contemporáneo que a mí me parece maravilloso y que leo muy frecuentemente, que es Benjamin Black, este autor irlandés que escribe estas novelas tan exquisitas y tan, donde él me enseñó cómo jugar con esos dos personajes que no, que se enfrascan y que están luchando por conseguir quién es el verdadero autor. Eso también está en la novela. Pero hay algo que yo creo que a mí no me ha sorprendido porque me ha costado muchísimo trabajo. En cada frase era el cincel y el martillo. O sea, no ha habido momentos de esos felices de decir, uy, me ha salido un folio estupendo. No, nunca. Y venga, y venga, y venga, y venga, hasta que el ritmo, la música, lo que dices tú, la música de Cervantes, esto es lo mejor que existe en el mundo. O sea, tú lees a Cervantes y estás cantando. O sea, del ritmo, de dónde están los acentos, los puntos, las comas, de los adjetivos también colocados, cómo te llevan, cómo te envuelven, como si fuera una sinfonía. Esto siempre me preocupó a la hora de escribirlo, es decir, bueno, yo también como gitano, el sentido del compás, el sentido de la Eso música, es, ¿no? el duende, ese duende, ¿no? Eso es, eso es. Y eso siempre me ha revuelto un poquito el estómago, ¿no? Es decir, no, no, esto tiene que estar, tiene que ser musical, tiene que estar bien aderezado. Y todo eso ha sido un trabajo, bueno, pues que me ha sorprendido, como te decía antes, ¿no? Me ha sorprendido que fuese también escogida. No sé, yo te podía hacer una pregunta, oye, ¿quedan muchos ejemplares todavía o no? Pues tendría que mirarlo, pero la verdad que se han vendido muchísimo. La novela ha tenido muy buena acogida. Ahora mismo no te puedo decir de memoria, tendría que Qué consultarlo, bien, pero la novela ha funcionado muy bien. qué bien. Sigue funcionando muy bien. Estupendo. El- Hablabas de todos esos autores, pero yo, de todos ellos, creo que, por emplear también una palabra así, que tiene mucho peso, sobre todo yo creo que la novela tiene un goterón fuerte del realismo mágico, ¿verdad? Has nombrado antes a García Márquez, se te nota mucho que ahí, eso te ha empapado, ¿verdad? Toda esa literatura. Sí, es verdad, es cierto. García Márquez siempre me ha influenciado. Eso es evidente, ¿no? Pero hay un autor que es muy, que no se le calificó nunca de realismo mágico, pero que es mágico. Y es Chekhov. Fijo. Ese es el más mágico de todos los autores que yo he leído.
y no he sido nunca capaz de montar una obra suya, fíjate tú. Lo he Fíjate. intentado y no he sido capaz, nunca me he atrevido, porque me parece tan, tan importante a la hora de cómo cuentan las historias, que a mí yo lo calificaría de un autor mágico. O sea, tiene la magia de la palabra, de los personajes y sobre todo de las historias que contaba. Sí es cierto que Gabriel García Márquez y los autores americanos, incluso todos los eh, autores argentinos de esa época que confluían de alguna forma con aquel boom literario, a mí me hicieron, bueno, durante estos años fueron muy importantes para mí. Y ahora últimamente estoy revisando y releyendo a Landero, que me parece otro autor mágico. Este sí que tiene, yo no lo calificaría de realismo mágico, pero son mágicos. ¿Por qué? Porque estas pequeñas historias que te cuenta de Albuquerque, de su pueblo, de su infancia, de sus cabras, de sus montes, del olor de las encinas, a mí eso me fascina. Porque además lo hace con tal sencillez, con tal acercamiento, La que naturalidad, ¿verdad? Que la escribe. Esa naturalidad. naturalidad. Es la misma naturalidad que luego desprende en el tú a tú cuando lo tratas. Es Sí, idéntico. señor. Sí, señor. Y la verdad es que, bueno, pues todo esto es así. Ahora ya estoy escribiendo la segunda novela. Ya me he puesto y he dicho, Más adelantado te iba a decir en qué estás metido ahora, porque yo sé que tú eres inquieto por naturaleza y me daba la sensación que solamente comiendo churros y llevando a los nietos al colegio no estabas. no, no, no. También me tomo mi tiempo y la verdad que estoy ya con la página 60 y la verdad es que, bueno, no tiene nada que ver con el mar de Tánger. La anterior, ¿no? Es otro prisma, otro camino, pero bueno, uno está ahí. Dice, la sombra de los autores siempre está en sus libros. No, los autores están en sus libros. Es que yo no puedo hablar de otra cosa sino de mi experiencia, de mi vida y de la vida Correcto. que me rodea. Es que no puedo vivir otra cosa porque no la conozco. Algún día podría escribir un guión interestelar, pero no se me ocurre irme ahora a Plutón ni a Venus, porque no los conozco. Hablo de lo que conozco, cuento de lo que sé y he vivido. Y bueno, pues como aquel título de Neruda, de sus memorias, confieso que he vivido. Y yo en cada novela confieso que he vivido. Antes decía que empecé a escribir, cuando decíamos empecé a escribir, yo siempre había pensado que en el teatro también se escribía en el escenario. Y además siempre hay un detalle pequeño que no sé realmente de dónde viene, pero que está ahí. Y es que siempre escribía, empezaba a contar la historia en el escenario de izquierda a derecha. Y eso me lo hizo ver un amigo mío y me dijo, Paco, siempre empiezas en la izquierda. Digo, porque creo que estoy escribiendo en el escenario. En el escenario también se escribe. También se escribe. O sea, un director escribe también en el escenario. Expresa de una forma en movimiento y de otra forma, de otro género y de otra forma, pero escribes. Y siempre empezaban mis funciones de izquierda a derecha. Y me lo decían, y parece que estás escribiendo, Paco. Qué curioso. Paco, de todos esos montajes que has hecho, con el montón de actores que has conocido, eh, con la gente que te has rodeado, siempre has llevado el nombre de Extremadura a gala. Eh, eh, mm, Qué importante, ¿verdad? Es que gente como vosotros, ¿no? Llevéis la marca Extremadura por todo el mundo. Es que no puedes hacer otra cosa si realmente eres coherente contigo mismo. Saber quién eres, dónde estás, dónde has nacido, qué has saboreado, qué has mamado, coño. Si es que eh, Extremadura es una tierra maravillosa, ¿no? De gente maravillosa. Y dicen que se aprende hasta los 10 o 11 años. Después no sé qué pasa, pero yo aprendí todo en mi tierra, en Santa Marta de los Barros. Esa es mi tierra. Con un maestro de escuela, don Fernando Pérez Matías. Ese maestro para mí fue el encuentro con algo que no se puede pagar con nada, sino simplemente dar las gracias. Yo siempre intento hablar de don Fernando. Don Fernando me puso la bombilla y me dijo, aquí Paco, esto es así. Recuerdo que nos leía poemas de Antonio Machado cuando estaban prohibidos. Y cuando fui mayor
y leí a Antonio Machado, digo, mira el puñetero. Y ya nos enseñaba a representar el Quijote, y ya nos decía en latín frases, nos hablaba de Séneca, con 7 y con 8 años. Y él me decía, Paco, tú tienes que ser artista, porque tú escribes muy bien poesía. Con 7, 8 años, escribí una pomita de amor de la chica que me gustaba. Ya, ya. Y don Fernando me vio, y él fue el que me indicó el camino, porque cuando tú de pequeño encuentras tu vocación verdadera, es un privilegio, porque no tienes que buscar nada, ya lo tienes. Y este hombre fue para mí no favorecedor. Después me encontré con otras personas que me han ayudado. Como te citaba, a Francisco Mío Ramírez, a, a Mario Gas, a muchas personas que han creído en ti y que se han fiado de ti y han dicho, Paco, adelante. Pero mi don Fernando es la piedra base fundamental de mi vida. Fue una iluminación. Yo Importante, te lo son esos maestros, ¿verdad? Esos maestros así que te cogen de chico y sobre esa piedra angular son los que son capaces de tallarla para que sea, para que totalmente. ahí se crezca, se haga el edificio, ¿no? Seamos capaces a partir de ahí de levantar el andamiaje. Fíjate tú, en la novela cuento algo que no fue verdad, pero que como un homenaje a él, cuento que en su entierro, sí, es cierto que fui a su entierro, ¿no? Pero él me regaló un libro que era Robinson Crusoe, cuando yo tenía 9 años, que lo leía a la luz del quinqué de mi abuela. Y en 10 o 12 días me leí el libro. Y eso me lo premió por un curso que hice y que a él le gustó muchísimo lo que escribí, el dictado que hicimos. Y cuento en la novela como un homenaje a él que llevé ese libro y se lo puse encima de su féretro, ¿no? Como un regalo que le hice, un invento, pero era la emoción que yo tenía a la hora de recordar a don Fernando. Pero aunque no lo pusiste físicamente, en espíritu sí lo llevaste ese día, ¿no? Lo llevé, lo llevé, lo llevé, lo llevé. Te hacía esta alusión a la marca Extremadura, digamos, a que siempre has llevado a Extremadura no solamente en tu corazón, sino también en todos tus actos, las cosas que has hecho. Que por eso me imagino que también elegiste que ese debut literario, ese debut, mejor dicho, como autor de novela, fuese con nosotros, con la editora, ¿no? Sí, esto fue una persona que a lo mejor tú conoces, a Tony Álvarez, que era la directora de la que llevaba todo el tema de teatro, música y danza en la Junta de Extremadura, en la Consejería de Cultura. Te Yo, llevaba al CEMAR. esto exactamente, no me acordaba del nombre. Bueno, hablando un día con ella, le conté, dice, pues mándame la novela. Dice, no, mejor mándasela a Miguel Murillo. Se la mandé a Miguel y me dice, Paco, si aquí hay una editora estupenda y que te van a hacer una edición preciosa para esta novela magnífica. Y fueron ellos todos los que me indicaron. Yo no tenía, no que no tuviera idea, pero no había pensado nunca. Pero yo dije, bueno, la voy a mandar a un premio y tal y cual. Nada, Paco, mándala que te van a hacer una edición preciosa. Y así fue. Luis cogió el texto, le gustó mucho y parece ser que Pilar Galán fue la asesora. Esto me he enterado yo después, la que le dijo, para adelante, para adelante. Bueno, Muy estoy bien, muy bien. descubriendo aquí muchas cosas, ¿no? Eso te iba a decir. Estamos descubriendo muchas cosas que no se deben, pero bueno, no importa, no importa. Paco, ya por ahí también ya vamos a ir poniendo pronto punto y final. Lo importante tú decías de que en esta ocasión cogimos el testigo, cogieron el testigo en la editora, por entonces no estaba yo, mis antecesores, pero me imagino que ahora ya con esta segunda novela te van a salir muchos novios y muchas novias de editoriales, porque has tenido muy buenas críticas. La verdad es que sí. ¿A que no me equivoco? No, pero bueno, yo todavía no estoy buscando novia, ¿eh? No, no, todavía no. Pero No si no, sé, si tú no las vas a buscar, te van a venir ellas a rondar a ti a casa. pues bueno, que me ronden y que me den muchos ayeres.
como se dice entre los gitanos, mucho dinero, que me paguen bien, para irme de vacaciones con mi mujer a Italia, que quiero volver a Florencia. Y vale mucho dinero ir a Florencia. A Y quiero ir Florencia. de nuevo con Y ella. en tema de teatro, Paco, esa obra que se quedó ahí con puntos suspensivos cuando que nos has comentado cuando la pandemia, en la que creo recordar que estaba María Galeana, ¿verdad? Entre el elenco, Actores, ¿no? De actores. sí. ¿Se va a retomar? ¿Tú cómo lo No, ves? no, No. ya he formulado la propuesta del Teatro Español y el nuevo director, Eduardo Vasco, me ha dicho, Paco, yo no me puedo plantear subsanar los errores de los demás. Reconoció que había sido un error no volverse a haber retomado en su momento y yo le dije, me parece muy bien y lo entiendo perfectamente. Una pena, porque era un espectáculo bellísimo, creo que el resultado era hermoso y sobre todo tocando un tema importante para nosotros como ciudadanos. Pero bueno, espero que salga otra cosita pronto y estoy ahí detrás de un texto de Esquilo en adaptación Hombre, sí, de Pierpaolo Pasolini, un Agamenón, la primera parte de la Orestea. Y estoy ahí dándole vuelta y estoy buscándome las habichuelas como puedo, Antonio. Yo creo que sería mi testamento teatral. Creo que será mi y testamento. Porque ahí he recogido toda, de alguna forma, todas las cosas que he ido contando en la vida. Y la protagonista es una mujer. como no podía ser de otra manera, Sí, señor. estando Francisco Suárez a los mandos de esa obra. Hombre, y la verdad es que con esos ingredientes huele también a estreno en Mérida, ¿no? O por lo Imposible, menos imposible, posible imposible, imposible. Con por el el señor montaje. Cimarro. No, por Cimarro. Cimarro me ha prohibido entrar en el Teatro de Mérida. No puedo creer. Llevo 12 años sin poder ir a Mérida. Me lo tiene prohibido totalmente. Porque no Así le, son. porque no le produje una función que él quería, que me pedía 400.000 euros. Yo le dije que no tenía ese dinero. Y desde entonces no me ha dejado. Le he presentado varios proyectos y siempre ha dicho que no y fuera, 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 fuera. Y sé que no quiere que yo me presente por allí. No, eso lo presentaré en el mejor teatro de España, Perfecto. que será el Teatro Español. Bueno, Francisco, ha sido un placer tenerte. La editora, como saben ya las personas que nos siguen, es trampolín para quien está empezando, pero también a la misma vez trampolín para quien ya tiene un bagaje, como en tu caso, a la espalda. Bueno, no era como novelista, pero sí era como dramaturgo. Y lo que hace engrandecernos, ¿no? Hace que engrandecer las letras. Te doy las gracias, de verdad, de corazón porque confiaras el envío de este Mar de Tánger, El Mar de Tánger, esta novela tan preciosa y que también ha funcionado con esta portada, con un empedrado portugués que es una maravilla y que nos habla mucho, mucho de dónde, que aunque el título sea El Mar de Tánger es el final, pero el inicio está en ese estado novo en Évora y demás, ¿no? Sí, Y con lo señor. cual es mm, estamos súper agradecidos, tanto en la editora como en Extremadura, de que hayamos podido contar contigo, que estés dentro del catálogo de esta editorial, Para de la mí, editora regional. para mí es un honor y un orgullo. Y te puedo decir, Para nosotros. Antonio, ahora que se cumplen 40 años, seguir. Os animo a que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, que me parece algo muy importante para una región como la nuestra, donde hay tanto talento, donde hay tanto fervor por la literatura, por el teatro, por la música y por el arte, porque la cultura es el camino que despierta los corazones de la gente. Seguir ahí. Enhorabuena por estos 40 años. Gracias, Francisco, gracias a ti, porque una editorial sin autores sería como un jardín sin flores o como un, no sé, Imposible. eh, no, es imposible. La editora ha perdurado estos 40 años y Dios quiere muchos más 40,
gracias a autores como tú y a lectores también, porque si los lectores Y a eh, lectores. es la otra pata, ¿no? Que sujeta Eso es necesario. esta mesa. Muy necesario. Francisco, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Sigue, sigue escribiendo, sigue enamorándonos con tu teatro, con tus novelas y nos seguimos viendo y escuchando. Y el día 19, pues nada, como se dice en el teatro, mucha mierda. Pero vamos, que estoy Muchas seguro que gracias. lo vas a abordar, porque lo Además, bordas siempre en las presentaciones. van a ir 5 actores, amigo mío, a leer Pero algunos que tus capítulos. presentaciones son. Eso se lo tenemos a la gente. Algún día habría que hacer un streaming de una de tus presentaciones, porque en la que yo estuve en el Ateneo, nada menos, fíjense, María Galeana, la abuela de Cuéntame, que la Sí, señor. resucitaste ese día, porque que se había muerto el jueves anterior y no en, en- en Ella- la, en la serie, y el acto fue un sábado, y, y el y Pepa Bueno, nada menos. Es que lleva siempre una gente muy buena a las presentaciones. Es normal también que la gente quiera ir allí a escucharte. Porque yo también he sembrado mucho, ¿eh? Y para Ya, ya. recoger hay que sembrar. Para recoger, Hay que efectivamente. sembrar, hay que Cuéntanos, sembrar. el día 19, ¿quién llevas el 19? Pues ¿Qué mira, 5 va, actores? Ana Fernández. Ana Fernández fue la protagonista de Solas. ¿Te acuerdas de la Sí, película? sí, Sí, bueno, sí, sí, Ana sí, sí, Fernández. perfectamente. Jesús Noguero, un actor extremeño de Albuquerque, que está en todos los mejores repartos del Teatro Nacional. Está Juanma Navas, que es el actor de Don Ramón en una serie que ha tenido mucho éxito y que tiene mucho fan. Y después está Pepe Maya, que es un sobrino mío, un gitano que es director de teatro también. ¿Y quién más, Paco? Y Pepe Maya. Y Jacobo Dicenta, mi sobrino, al que yo le llamo mi sobrino. 5 actores estupendos que van a leer. Ya le he indicado a cada uno qué capítulo por su idiosincrasia personal a cada uno. Y creo que va a resultar, si no, ¿cómo decir? Para que no sea aburrido, lo que sí está claro es que ellos, que son grandes actores, van a derrochar todo su talento leyendo estos textos, el texto de la novela. Pues va a ser un exitazo seguro, seguro. Mándanos cositas, mándanos vídeos para que lo compartamos, para que la gente lo vea y lo escuche. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Lore, Francisco, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y nada, éxito, muchos éxitos, que te los mereces. bueno, muchas gracias a ti, Antonio, y nos vemos, nos seguimos viendo. Un Nos seguimos abrazo. viendo. Y a ustedes los vemos el jueves, nos vemos el próximo jueves con otro autor de la editora regional de Extremadura para presentar otro libro. Así que nada, en una semanita, que el tiempo pasa volando, nos volvemos a encontrar aquí en las actividades paralelas de Escuela de Letras de AUPEX. Hasta el jueves. Adiós.